acontecimiento que ocurrió fue la cuestión del campo de torturas de Sde Teiman. Sde Teiman es un campo de detención que se abrió en el contexto de la guerra de Gaza para mantener a los prisioneros palestinos que se tomaban dentro de la franja de Gaza. En primer lugar, ahí estuvieron 4.000 palestinos que trabajaban dentro de Israel, que tenían permisos de trabajo, y debido al ataque del 7 de octubre se les quitó los permisos de trabajo y se les envió directamente a ese campo de torturas en el cual se buscaba investigar si algunos tenían lazos con Hamas y había proporcionado inteligencia para el ataque del 7 de octubre, porque muchos trabajaban, por ejemplo, en los kibbutz de alrededor de la franja de Gaza, ¿no? Aquí, pues bueno, en un primer momento se mantuvo a esas 4.000 personas alrededor de un mes hasta que se les liberó y se les puso dentro de la franja de Gaza una parte, otros fueron a centros de detención dentro de Israel en general y se reconvirtió, digamos, esa instalación para mantener a ese número tan alto de prisioneros que se habían tomado por por los permisos de trabajo para mantener, digamos, los interrogatorios y a los palestinos que se van cogiendo, que van como prisioneros dentro de la franja de Gaza. Aquí incluimos todo tipo de palestinos, es decir, no estamos hablando necesariamente de combatientes de Hamas o militantes de Hamas, sino que, por ejemplo, muchos médicos de los hospitales, donde precisamente Israel acusaba que esos médicos... Se me ha ido la cámara por alguna razón que no entiendo. Voy a Sí, intentar si ponerla de nuevo. podemos reactivarla, así Sí. volvemos, pero bueno, puedes contarnos mientras. Sí. Bueno, como digo, la instalación se reactiva tener el influjo Bueno, no sé, parece que vamos teniendo de la algún franja de Gaza. problema Eh, con Parece la que ya está, ¿eh? conexión. ¿Ahora sí? ¿Bien? Venga, va, Sí, sí. vamos contigo. Em, sí, bueno, como digo, se tomó a esos prisioneros que muchas veces no son militantes de Hamas, ni mucho menos. Hemos visto esas imágenes como los metían, por ejemplo, en camiones como ganado. Em, durante todos estos meses y se les enviaba a SD Teiman, ¿vale? Como digo, había incluso pues, enfermeros, médicos de hospitales como el de Al-Shifa, donde Israel había insistiendo una y otra vez que debajo del hospital de Al-Shifa había una red de túneles y había una base el cuartel militar de Hamas en la franja de Gaza, incluso decían, ¿no? Vimos que eso no lo pudieron corroborar, que eso no salió a la luz, que hubiera ningún tipo de complejo de túneles ultra secreto de Hamas ni nada parecido, y por lo tanto, pues bueno, con esa justificación se llevaron a mucha parte del personal sanitario, de hecho incluso al director del hospital Al-Shifa, llegó a estar en Sde Teiman, y hace unos meses lo liberaron, creando un escándalo bastante grande dentro de Israel, porque Ben Gvir, bueno, dice que si hay problemas de hacinamiento, lo que hay que hacer es implantar la pena de muerte. Y bueno, como digo, parte de esta retórica general de deshumanización y de demonización de los palestinos, ¿no? De que no hay nadie inocente dentro de la franja de Gaza y que todos son Hamas. La idea es que, de fondo, que defienden en ese campo de torturas es que todos los que están allí son culpables, ¿no? De alguna forma. Y bueno, es sabido, realmente. Nosotros empezamos a informar de ello en enero, si no recuerdo mal, de este año, cuando empezaron a salir a la luz dentro de medios israelíes que informaron al respecto y testigos palestinos, porque los mantienen normalmente unos 45 días, que es el tiempo de detención que permite la ley israelí. Después tienen que pasarlos a otro tipo de estatus, ¿no? Eh, la cuestión es que todos esos testigos, pues bueno, apuntaban a una dirección clara de que dentro de ese lugar era un campo de torturas y que se ejercían todo tipo de abusos, ¿no? Especialmente los más graves, ¿no? Han sido los que se han revelado a la luz de abusos sexuales. Eh, el tema es que realmente lo que ha hecho estallar el escándalo dentro de Israel no ha sido tanto el tema de las torturas, que ha sido en general algo que se ha ido informando poco a poco. Yo recuerdo medios tanto internacionales como locales que hablaron de ello en enero, que hablaron en marzo, que hablaron en mayo, que hablaron en junio, incluso en julio recientemente el semanario 972, que es el prefijo local del número de teléfono de Israel, por eso se llama así. Eh,
habían informado sobre esa situación. Y la cuestión es que la Fiscalía Militar, ¿vale? Abrió una investigación a 10, al final eran 10 militares, básicamente eran reclutas, no, perdona, no me sale la palabra. Bueno, Reservistas. reservistas, eso, reservistas. A varios reservistas que estaban sirviendo de guardias dentro del campo de torturas de Teiman. Y les habían empezado a investigar por el ingreso de un palestino a un hospital, al hospital de Beerseba, que se le había llevado después de las torturas porque estaba en una situación muy grave. Por eso se había tenido que ingresar para tratarle. Por lo que parece, porque hemos tenido una entrevista por parte de un médico que trabaja allí dentro, dice que esto es bastante habitual, realmente. Esa es la situación. Y la cuestión es que salió a la luz, se filtró a los periódicos esa investigación y lo que provocó el escándalo dentro de Israel fue el hecho de que se investigara, el hecho de que se estuviera acusando a unos soldados, a unos reservistas, de llevar a cabo violaciones a presos palestinos. Y especialmente, ¿no? lo que se debatió ese día en la Knesset fue si era legítimo, si era ético que eso se llevara a cabo, ¿no? Había un diputado árabe palestino del partido tal que inquiría a, a otro diputado si eso era ético y él decía que todo era ético contra los Nukba. Nukba es la palabra que se utiliza para los comandos de élite de Hamas y bueno, ellos lo utilizan como para señalar básicamente que todos los palestinos que están allí dentro son culpables, ¿no? Que todos son Hamas. Entonces, pues bueno, básicamente aquí lo que estaban defendiendo buena parte del Likud, esto es importante, es el partido de gobierno, y el partido de gobierno de Netanyahu está hoy en día muy dividido, hay que decirlo, entre un sector más abiertamente cercano al sionismo religioso, más, digamos, fascisitante, como comentabas, y un sector que no quiere seguir por ese camino, ¿no? Precisamente el ministro de Defensa, que encargado del estamento militar está más preocupado, digamos, por esa tradición militar del Estado, y, por ejemplo, el Ministerio de Interior. Entonces, pues bueno, lo que ha habido es que mayoritariamente ha habido todo un sector de la clase política que se ha situado al lado de los soldados que estaban siendo investigados y han empezado a protestar, ¿no? Contra esa investigación. Básicamente toda una serie de sectores ultranacionalistas, ¿no? Relacionados con poder judío, con sionismo religioso y con distintas organizaciones de ese tipo, porque dentro, digamos, de la sociedad civil israelí sigue, hay un tejido bastante amplio de organizaciones civiles, ¿vale? Ujú. Y bueno, Había. pues Uy, sí, perdona. No, puedes continuar. vale, vale. La cámara va bien, ¿no? Ok, Sí, yo lo veo todo bien. vale. Ahora te cuento alguna preguntilla. Vale. Pues hubo toda una movilización en la que asaltaron el campo de Teiman, entraron en él protestando y gritando contra los militares, contra la policía militar especialmente, ¿no? Y por otro lado, lo que tuvimos es que los que estaban siendo investigados se amotinaron, ¿no? Se negaron a entregarse, pero bueno, finalmente fueron sacados de allí, ¿no? Y eso se volvió a reproducir, una situación muy grave, ¿no? En el cual se rompió el perímetro militar, una zona que está cerrada y que no es de acceso a los civiles, de manera mucho más grave, porque de hecho ahí sí que entraron por la fuerza y más a lo grande, en Beit Lit, si no recuerdo mal el nombre, Beit Lit, que es una base militar que está cerca de Tulkarem, en el norte de Israel, al lado de Cisjordania. Es una base militar importante porque es un cuartel del ejército donde se realizan también importantes reuniones de altos mandos. Y de hecho, entraron para intentar liberar a los soldados que estaban siendo investigados por la sodomización. Incluso tuvimos, pues eso, parlamentarios del Likud haciendo un discurso apoyando ese asalto a la base militar, junto con personal militar uniformado y armado y enmascarado, ¿no?
Había muchas banderas del Likud, de hecho, por ejemplo, algo bastante significativo, como digo, en esa división dentro del partido. Y lo que vemos, pues bueno, que hay una parte de la sociedad israelí capaz de movilizar todo un movimiento de masa, así que, y poner en jaque al propio estamento militar. Y lo que pasa es que estos sectores ponen en duda digamos, el actual status quo político dentro de Israel y básicamente están en contra digamos, de ese sector liberal y especialmente de las leyes internacionales y de que Israel se someta a digamos, algo que ellos ven hasta cierto modo impío, ¿no? Es decir, desde una visión religiosa de que ellos tienen su propia ley, una ley para los judíos y que se aplica solo a los judíos, y que al resto, bueno, en base a esos preceptos de la halaja, que es la ley talmúdica, ¿no? De los rabinos, para el resto no. Ellos no tienen que seguir, digamos, las lentes occidentales, las lentes del mundo cristiano, ¿no? De algo bastante similar a como lo ven los islamistas, podríamos decir, ¿no? Y, Ujú. y entonces ellos lo que consideran es que no tiene que haber ninguna investigación, que todo lo que se haga a esas personas, a todos los palestinos, es válido porque no son seres humanos, son animales humanos, como decía el propio ministro de Defensa.